Buenas noches con todos. Esta clase es la segunda de la segunda fase, pero en vista de que se vienen todas estas fiestas navideñas, preferible vamos adelantando para esto les sirva poder en la parte práctica, toda la parte que vamos a hacer en las clases teóricas. La primera clase teórica la tiene que dar el doctor Velarde, que está coordinado con la delegada, no sé. Entonces, esta segunda fase corresponde a lo que son lesiones traumáticas de miembro inferior. La primera clase es de pelvis. Esta segunda clase es de fracturas del fémur, mejor dicho, porque las fracturas proximales del fémur corresponden a la primera clase. Vamos a hablar entonces de las fracturas diaficiales del fémur hasta las fracturas de tobillo. Es una clase bastante larga. Trataremos de ver los puntos principales de estos temas. Siempre empezamos con un repaso anatómico rápido, donde se ve la parte muscular a nivel del fémur. Está rodeado prácticamente el fémur por músculos, en la parte interna por los músculos aductores que ustedes conocen, aductor mayor y menor. En la parte posterior, en la parte proximal, están los músculos rotadores externos. Es importante porque cumplen esa función de rotación externa, y cuando hay fracturas a este nivel proximal o diaficiario, pues estos músculos se contracturan y causan esa rotación externa. En la parte posterior están todos los músculos isquiosurales, donde está el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso, que van a cubrir toda la parte posterior del músculo. Las inserciones musculares, como se ve acá. En la parte inferior de la pierna, ustedes conocen los músculos gemelos, atraviesan dos articulaciones. Ustedes saben que se inserta por medio del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo, o sea, atraviesa el tobillo y también atraviesa la rodilla para insertarse los dos gemelos, el gemelo interno y el gemelo externo, en la región supracondilia del fémur. Entonces lo tomamos en cuenta aquí porque las fracturas distales de fémur que se producen a este nivel, por acción de este músculo que es el gemelo, va a contracturarse y producir una flexión dorsal, o sea, una flexión del fémur distal, lo cual va a ser característico en este tipo de fracturas distales de fémur. Nosotros vamos a hacer las fracturas diaficiales de fémur. Que la difisis de fémur es bastante larga, por eso es que generalmente las dividimos en tres zonas, ¿no? Tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Todos los huesos, ustedes saben que tiene un tejido esponjoso y un tejido cortical, un tejido óseo cortical. La parte proximal y la parte distal es tejido principalmente esponjoso, y la parte diaficiaria en la parte central pues es puramente cortical. Aquí no hay tejido esponjoso, sino hay más hueso duro cortical. Está envuelta por potentes masas musculares y ahí tienen una buena irrigación por estas masas musculares en esta zona. Como ven, la irrigación está dada principalmente por la arteria femoral, la femoral profunda y la femoral superficial. La femoral profunda principalmente da irrigación al hueso y a los músculos profundos, y la femoral superficial también da irrigación a algunos músculos, pero principalmente se continúa hacia abajo para dar irrigación a la pierna y el pie. Cuando hay una fractura a nivel del fémur, puede coleccionar hasta 1, a veces se menciona hasta 2 litros de sangre cuando hay una fractura que lesiona arterias importantes, y puede coleccionar gran cantidad de sangre, lo cual puede ocasionar un shock hipovolémico y muchas veces hasta la muerte cuando está asociada a razones adicionales. Las fracturas diaficiales de fémur, por ser un hueso muy fuerte, pues tiene que haber un traumatismo también muy intenso. Y generalmente esto se produce en los deportes extremos, en el trabajo, accidentes muy graves de tránsito y principalmente en personas jóvenes. Hay diferentes clasificaciones para las fracturas diaficiales del fémur, pero principalmente tomamos en cuenta esta que ya la conocen ustedes, que es la clasificación AO. Es muy sencilla. La clasificación AO en el fémur sería el número 3. Si es diaficial sería el número 2. Y si el 3-2 podría ser de tipo A, tipo B o tipo C. A es una fractura de trazo simple, puede ser espiroidea, transversa, oblicua, etc.
Una tipo B es aquella que tiene un tercer fragmento y una tipo C es aquella que tiene múltiples fragmentos, o sea, multifragmentaria. Me parece que hubo una pregunta también en el examen anterior respecto a una fractura 3-2B, me parece que fue, ¿no? Con tercer fragmento. Obviamente que a más fragmentación esto nos indica ya de que el traumatismo ha sido bastante intenso. No solamente el traumatismo pues ocasiona la fractura, sino también la lesión de todas las partes blandas que están alrededor del hueso. Entonces eso debemos tomar en cuenta y debemos considerar de que cuando hay una fractura multifragmentaria, las partes blandas también están bastante lesionadas. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Ante un traumatismo intenso a nivel del muslo, vamos a encontrar que hay dolor, tumefacción, impotencia funcional, deformidad, fíjense esta deformidad que existe ahí, movilidad anormal. Cuando levantamos la pierna se va a angular esto, se va a acodar, va a haber un movimiento anormal y además va a estar acortado. ¿Por qué? Porque se cabalgan los fragmentos por acción muscular. Obviamente que ante el antecedente traumático y contexto sintomatológico, pues, lugar de la fractura, que tiene que ver mucho con las inserciones musculares que estaba mencionando al inicio. Por ejemplo, las fracturas de tercio proximal, como en este caso diafisiarias, el fragmento proximal se va a ir principalmente en flexión, abducción y rotación externa. ¿Por qué? Por acción muscular. Se acuerdan ustedes que el psoas ilíaco se inserta en el trocánter menor, que produce flexión de la cadera. Los rotadores externos están en la parte posterior, como ya hemos visto, y entonces al producirse una fractura acá, a nivel del tercio proximal de la diáfisis, todos estos músculos van a hacer que haya una flexión, abducción y rotación externa. La abducción principalmente por los glúteos. Y el fragmento distal lo que va a ser traccionado por los aductores y se va a ir hacia la parte media. Es un desplazamiento característico entonces en la fractura del tercio proximal. En el tercio medio, si se produce una fractura en el tercio medio, los aductores van a traccionar el fragmento proximal hacia la parte interna. Entonces va a haber generalmente este desplazamiento por acción de los músculos aductores. Y cuando hay una fractura en tercio distal, como ya dijimos, por acción de los gemelos que están insertados en la región supracondilia, en la parte posterior, traccionan al contracturarse estos músculos, el fragmento distal produce una flexión de la parte condilia del fémur. ¿Qué complicaciones pueden haber en este tipo de fracturas? Principalmente, si es que es una fractura expuesta, va a haber infección, a veces no hay consolidación y se produce pseudoartrosis, puede haber consolidación viciosa como en este caso, que no se ha corregido exactamente la alineación y está angulado, fíjense ustedes, hay un recurvatum acá, o puede haber también, si está inmovilizado por mucho tiempo con yeso o contracciones, va a haber rigidez articular a nivel de la rodilla. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas diafisiales de fémur? Lo que tenemos que hacer en todo caso, como toda fractura, es alinear el eje del muslo. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es inmovilizar esa extremidad inferior, ya sea con una férula, si es que se va a operar inmediatamente, o podemos colocar una tracción blanda o esquelética, como en este caso una tracción esquelética supracondilia, para tratar de inmovilizar la fractura, tratar de que no se mueva el foco de fractura y calmar el dolor. Adicionalmente debemos instalar también tratamiento con analgésicos parenteral, control de funciones vitales y determinar si tienen estos pacientes por el gran traumatismo que han sufrido para que se produzca la fractura, que puedan presentar alguna otra lesión, o sea, descartar de que tenga trauma abdominal, trauma torácico, traumatismo cefalocraniano o presentar otras lesiones en el resto de extremidades. Entonces hay que examinar bien a estos pacientes, tanto en la parte vascular, neurológica, de todas las extremidades y principalmente de la extremidad lesionada, para ver si es que no hay complicación neurovascular. La tracción transesquelética debe hacerse si es que va a esperar el paciente para operarse unos 3, 4 días o de repente más tiempo, como sucede frecuentemente en hospitales del Ministerio de Salud.
no se puede operar inmediatamente, entonces preferimos tenerlo con una tracción esquelética. En este caso, o como se menciona acá, la tracción esquelética tiene que ser en la tuberosidad anterolativa, o sea, por debajo de la rodilla, no como se muestra en la figura. Esta figura es solamente para mostrar cómo se hace la tracción, pero cuando tienen una fractura de fémur, no debemos hacer la tracción en el hueso que está fracturado, porque se podría complicar con una infección y cuando vamos a operar se puede infectar completamente la operación que estamos haciendo. Entonces debemos hacerlo en otro hueso por debajo de la rodilla, generalmente transtibial o transcalcánea. Debemos pedir una radiografía, como hemos dicho, de muslo para determinar, y luego de haber hecho la lectura de la radiografía, pues tomamos la decisión. Pero aquí no es tan difícil. Cuando hay una fractura diapiciaria del fémur, no hay mucho que discutir. En los adultos no hay nada que conversar, ni que discutir, ni que decidir, porque las fracturas diafisas de fémur adultos son de tratamiento quirúrgico, no se debe hacer tratamiento incorrecto, salvo cuestiones muy excepcionales que vamos a ver ahorita. Y el tratamiento quirúrgico ideal, el gol estándar, es el enclavijamiento intermedular bloqueado, es decir, colocar un clavo a través del canal medular para estabilizar la fractura. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico? Lógicamente que consolide la fractura, trata de darle movilización precoz al paciente y restaurar la función tanto articular como de la extremidad y del mismo paciente en forma general. La técnica quirúrgica del enclavado medular, vamos a ver unos pasos. Estos son los clavos intermedulares, fíjense, son clavos que pueden ser lisos, sólidos, o sea, completamente macizos, o pueden ser tubulares, que son también como un tubo, ¿no? Que pero una pequeña incisión a nivel del trocánter mayor, y a través del trocánter mayor es que se introduce midiendo la longitud del clavo que vamos a colocar. Esta es una visión de la cabeza, el cuello, se coloca a nivel de la fosita piriforme en el trocánter mayor. A través de esta fosita piriforme es que se perfora y se introduce el clavo. Luego de una mesa ustedes a través de los orificios que presenta el clavo hasta fijarlo en la otra cortical. Es decir, que así prácticamente lo que hacemos es fijar el hueso al clavo para que no rote dentro de la cavidad medular. Este, por ejemplo, es un paciente de 25 años que tiene un accidente de automóvil, ha tenido una fractura diaficiaria en tercio medio de fémur con tercer fragmento. Fíjense, el tercer fragmento más o menos grande. Se ha hecho la reducción y acuérdense de que dentro de los principios de la osteosíntesis para el tratamiento de las fracturas, en las fracturas diaficiarias no es necesario hacer una reducción anatómica. Lo que queremos buscar solamente es la alineación, la longitud, que se mantenga la longitud y que no esté rodado. Eso es lo que buscamos. Entonces puede quedar un poco desplazado, eso no interesa porque ahí el hematoma fracturario va a ser de que se forme todo un callo óseo en esa zona. A diferencia de las fracturas intraarticulares, acuérdense de esos dos principios. En fracturas diaficiarias de los huesos largos no es necesaria una reducción anatómica. En cambio, en las fracturas intraarticulares epifisiarias de cualquier hueso, las que tienen superficie articular, la reducción debe ser anatómica para evitar la artrosis postraumática. Fíjense, el mismo paciente como lo que estaba desplazado está formándose callo por el hematoma que se ha formado ahí, y finalmente se forma un gran callo, un callo óseo secundario, que va a dar la fortaleza y la estabilidad a ese foco de fractura. Este otro paciente de 22 años, varón, que sufrió un accidente de moto, tiene una fractura 3-2B, una fractura de fémur derecho, en la cual se ha colocado un clavo intramedular.
Y fíjense, a pesar de que no estaba bien reducido la fractura, pero estaba alineado, se comienza a formar callo porque no hemos tocado el foco de fractura. Es decir, no hemos sacado el hematoma fractural, no hemos limpiado, hemos dejado todo el foco de fractura, el hematoma fractural en esta zona para que forme este callo óseo. Este otro paciente, 26 años, varón, sufrió un accidente de automóvil, una fractura, fíjese, multifragmentaria, desplazada y cabalgada, en la cual se coloca un clavo intermedular. Ustedes dirán, no puede quedar así, ¿no? Hay un espacio vacío acá y además ahí está desplazado los fragmentos. Pero con el tiempo, todos esos fragmentos van a formar todo un callo óseo, fíjense. Lo que queremos solamente es alinear la fractura, estabilizar la fractura para que pueda movilizar tempranamente y se forma un buen callo óseo que le da estabilidad a la fractura. Como ven acá, los tornillos están atravesando la cortical, las dos corticales del hueso y a través del clavo, para evitar que haya una rotación del mismo. Fíjense, a los 34 meses ya hay una gran formación de callo óseo y ha quedado consolidado completamente. ¿Qué implante se puede utilizar en las fracturas de asfixia de fémur? El más usado, el gol estándar, como les vuelvo a repetir, es el clavo endomedular bloqueado. También se puede utilizar las placas y tornillos, como en este caso, y también se puede utilizar la fijación externa. Pero los clavos, la placa y tornillos, el problema es de que, como ustedes verán, las fuerzas de presión al caminar presionan en la parte interna, en la cortical interna, y eso puede hacer de que se doble, que se angule y se pueda romper incluso la placa. Eso sucede algunas veces. Entonces, para dar mejor estabilidad y apoyo más temprano, pues el clavo intermedular es el mejor. Pero da buenos resultados también con todos los cuidados necesarios, una placa y tornillos. La fijación externa principalmente se utiliza para fracturas expuestas. Algunos ejemplos: una fractura de asfixia de fémur, de trazo espiroideo, desplazada y cabalgada, que se reduce y se fija con un clavo, con una placa y tornillos, con buenos resultados. En las fracturas expuestas, principalmente se utilizan pues los fijadores externos que ustedes conocen. ¿Se utiliza tratamiento incruento? En realidad no debería de utilizarse. El tratamiento incruento no debe utilizarse, no tiene cabida en las fracturas de asfixia de fémur. Debemos nosotros tener una recuperación rápida, lo más precoz posible, que el paciente quede bien después de que consolide la fractura, pues el tratamiento debe ser quirúrgico. Pero hay algunos casos, como en los enfermos que no pueden operarse, o sea, tienen un riesgo quirúrgico muy elevado, que son ancianos, por ejemplo, con un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca que no puede ser tratada de otra forma. Entonces no puede operarse y habría que hacer un tratamiento incurrento. O hay algunos pacientes que dicen, no me opero, no me opero. Ustedes cuando vayan al SERUM van a ver ese tipo de pacientes. En la serranía, en nuestra serranía, se encuentra con pacientes que no les gusta ir al hospital. Dicen, no, prefiero morirme o prefiero que me trate aquí en mi casa, pero no ir a un hospital. No se les puede obligar tampoco a los pacientes, hay que tratar de convencerlos lógicamente, pero tampoco se les puede obligar. O cuando hay carencia de medios técnicos para la fijación interna. ¿Qué cosa es lo que se hace? En estos casos lo que habría que hacer es una tracción esquelética, tratar de mantener la longitud de la extremidad, pero el paciente tiene que estar postrado en cama, ya sea en el hospital o en su casa, tiene que estar postrado por lo menos unos 2 o 3 meses hasta que comienza a formar el callo óseo. Y esto da complicaciones, ¿no? Generalmente hay acortamiento porque no se hace una buena tracción, o quedan angulados con callo vicioso, o hay rigidez de rodilla porque está inmovilizado durante tanto tiempo, entonces da complicaciones. Por eso es que la indicación no es el tratamiento incruento, sino es el tratamiento quirúrgico. Y las fracturas de asfixia de fémur en niños es diferente. El tratamiento es completamente diferente al de los adultos. Dijimos que en los adultos el tratamiento no hay mucha discusión. El tratamiento debe ser quirúrgico. Una fractura de asfixia de fémur en adulto hay que operar. No hay otra cosa que hacer. En cambio, a los niños no. Dependiendo de la edad, el tratamiento puede ser incruento de diferentes formas o puede ser quirúrgico. Y esto ustedes lo van a revisar. En el libro hay un capítulo sobre fracturas de asfixia de fémur en niños, que está muy bien explicado y que revisa, de acuerdo a la edad, qué tipo de tratamiento hacer. Y eso lo van a revisar ustedes. Vamos a ver sobre las fracturas distales del fémur. Las fracturas distales de fémur son aquellas que están pues en la parte más pegada a la rodilla. Algunas de ellas son con compromiso articular y otras no. Pero si es que por su compromiso o por su cercanía con la articulación de la rodilla, pues es un desafío y muchas veces dejan secuelas
tanto articulares como secuelas en movimiento de esa articulación. Generalmente en estos casos se presenta un desplazamiento posterior del fragmento distal por acción de los gemelos, volvemos a repetir, que traccionan, y el fragmento distal generalmente se va hacia la parte posterior. ¿Cuál es el tratamiento convencional? En estos casos el tratamiento, si está desplazado, pues el tratamiento debe ser quirúrgico, debe ser una reducción cruenta y osteosíntesis. Hay diferentes clasificaciones, como la clasificación de AO, ustedes también conocen, en este caso sería el 3-3, ¿no es cierto? 3 de fémur y 3 porque es de la parte distal, y puede ser de tipo A, B o C. A cuando es extraarticular, o sea, no compromete la articulación, es extraarticular. Acá ya no profundizado más, puede ser A1, A2, A3, dependiendo si es que es trazo simple, fragmento o multifragmentaria. Pero lo que interesa para ustedes es que sepan de que el 3-3, o sea, fémur distal, puede ser de tipo A, extraarticular, B, articular parcial, o sea, compromete la articulación pero con un trazo simple, y la C, que es articular compleja, o sea, tiene muchos fragmentos interarticulares. Entonces, la tipo A extraarticular, B articular simple y C articular completa. ¿Cómo vamos a distinguir estas fracturas? Generalmente van a ser traumático muy fuerte también para que se produzca una fractura en el fémur, aunque a veces se ve también con relativa frecuencia pacientes ancianos que tienen osteoporosis bastante marcada, en los cuales con un traumatismo mínimo puede presentarse una fractura, como en este caso, fíjense, la cortical está bastante adelgazada, es un paciente anciano, 69 años, casi 70 años, que tiene una osteoporosis bastante marcada, lo cual hace de que con un traumatismo mínimo pues, pueda fracturarse. Va a haber lógicamente un aumento de volumen a nivel por encima de la rodilla, impotencia funcional, no va a poder movilizar la rodilla, y si nosotros le hacemos una punción en la articulación de la rodilla, vamos a encontrar hemartrosis. ¿Por qué? Porque esta parte pues, tiene todavía relación con la articulación de la rodilla, y como en toda fractura se produce un hematoma, un sangrado, vamos a aspirar sangre dentro de la cavidad articular. Le pedimos una radiografía de muslo anteroposterior frente y perfil, o sea, anteroposterior y lateral, que incluya la rodilla. Siempre debemos ver la rodilla, porque estas fracturas podrían tener un trazo articular, como hemos dicho. Algunas veces, cuando son fracturas multifragmentarias, es preferible completar el estudio con una tomografía que nos va a detallar mejor los trazos fracturarios y también los desplazamientos que existen. Hay que tener mucho cuidado con estas fracturas, tanto en las fracturas supracondilas, o sea, distales de fémur, como en las proximales de tibia, que vamos a ver después, por la cercanía que tienen con la arteria poplitea. Ustedes ven aquí en esta arteriografía cómo está muy cerca del foco de fractura y un desplazamiento marcado por el traumatismo y los bordes filosos que tiene la fractura, pues puede seccionar, puede aplastar, puede acodarla, puede empujar o presionar la arteria y producir un síndrome compartimental o una isquemia distal de esa extremidad. Dijimos que había las de tipo A que son extraarticulares, o sea, no comprometen la articulación, pueden ser de tipo avulsión, por ejemplo, como en este caso, que lo único que se hace es colocar un tornillo para tratar de reducir la fractura, o cuando son fracturas extraarticulares podemos colocar una placa con tornillos, o como en este caso, si es que es multifragmentaria, ayudado más por injerto óseo. Se coloca injerto óseo acá de cresta ilíaca para que facilite la consolidación. Como extraarticular, ¿no? Que se coloca un DCS, se llama esta placa, con tornillos que lo estabilizan en buena posición, alineado, y esperar hasta que consolide. Hay también clavos endomedular retrógrados. No, se dice clavo endomedular retrógrado cuando ingresa por la rodilla. Normalmente el anterógrado, clavo intramedular anterógrado para fémur, ingresa, como hemos dicho, por el trocánter mayor, es decir, por arriba, por la cadera. Y el retrógrado ingresa por la rodilla. Se utiliza generalmente en las fracturas distales, como en este caso, fractura distal de fémur, en la siempre el fragmento se va a la parte posterior de los gemelos, entonces se hace una reducción con clavo endomedular que se coloca a través de la rodilla y se fija con tornillos tanto en la parte distal como en la parte proximal y quedan muy bien alineados y reducidos. En la de tipo B, que son intraarticulares simples, se pueden colocar tornillos o se pueden colocar ayudado por placas y tornillos, los cuales van a ayudar a estabilizar la fractura para que no se desplace.
y en la de tipo C, este es los casos de tipo B, ¿no? Que son articulares parciales en las cuales se colocan tornillos y se puede hacer una reducción adecuada y fijación de la fractura. En la de tipos articulares complejas, en estos casos, aparte de hacer la reducción y fijación con una placa y tornillos, debemos colocar injertos óseos y a veces injertos óseos en la parte articular. Lo importante de todo en estas fracturas es la superficie articular, que debe quedar anatómicamente reducida, ¿ya? Porque son fracturas intraarticulares. Este paciente, varón de 28 años, que tiene esta fractura, fíjense, pareciera que no compromete la articulación, pero sí está comprometiendo, y tiene una fractura supraintercondilia, o sea, una fractura muy compleja con trazo articular. Se ha colocado este DSS y aparte se han colocado injertos óseos. Acá se ven los injertos óseos. Los injertos óseos que se han colocado tanto en el foco de fractura, y además se ha hecho una reducción adecuada anatómica de la superficie articular. A los 3 el paciente con los injertos, fíjese el callo que está formando, lo importante es la superficie articular, que está bien reducida, y a los la misma radiografía a los 3 meses, que ya está formando callo óseo. Esta placa se coloca así, de esta forma, con un tornillo que va tratando de reducir. Se cortó la comunicación. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, se cortó. Es que el internet está un poco mal, pero espero que no vuelva a suceder. A ver, vamos a continuar. Estamos aquí. Si es que hay algún problema, me avisan, por favor. Entonces, este paciente se le colocó un DCS, una fractura distal de fémur, Doctor, pero no y a se me los ve la 12 meses, fíjense, al año. Ahora ¿No sí, se ahora ve sí. la presentación? Ahora sí, Ya. doctor. ¿Ahora está bien? Ya. Entonces, a los 12 meses, el mismo paciente presenta un callo óseo bastante adecuado, una buena consolidación al año, y lo importante de todo, volvemos a repetir, la superficie articular, que ha quedado anatómicamente restablecida. Entonces, en estas fracturas de tipo C, interarticulares, se pueden utilizar diferentes tipos de placas, pero hay unas placas especiales, que son estas placas de soporte condilo, que tienen la forma como para poder colocar varios tornillos en la parte distal y poder hacer un mejor sostén de la fractura, como se ve acá. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, porque ¿me están escuchando? Sí, Profesor, doctor, sí, sí. recién se le escucha, Doc. Sí, Y doctor. ahora se me escucha, ¿no? Creo que voy a conectar mis datos del celular para que no haya problemas.
Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, doctor. Sí, doctor, ya se Ya, le escucha. ya desconecté mis datos de celular. Espero que ahora sí no haya problema. Bueno, estábamos en... aquí estábamos. Entonces, hay placas especiales, decíamos, que están diseñadas para cada segmento corporal y para cada hueso, para cada parte del hueso en realidad, que tienen la forma adecuada como para poder hacer la reducción y una buena estabilización con tornillos adecuados para cada fractura. Entonces, eso no vamos a entrar en detalles, yo decía el especialista, lo importante que ustedes deben saber es de que hay que hacer una reducción anatómica de la parte articular y dar una buena estabilidad con una buena placa y tornillos para que permita una movilización lo más antes posible. Este paciente, por ejemplo, de 76 años, varón, tiene una fractura distal multifragmentaria en el cual se le ha colocado y siempre el fragmento distal se desplaza hacia la parte posterior. Se le ha colocado una placa con tornillos haciendo una reducción adecuada de la superficie articular. Entonces la superficie articular está bien y se ha colocado injerto óseo, lo cual va a dar una buena consolidación. A los 4 meses, fíjense el callo óseo que se forma y a los 8 meses está completamente consolidado. Entonces el principal objetivo en este tipo de fracturas distales de fémur es alinear la fractura y reducir anatómicamente la superficie articular. Esto es lo más importante en las fracturas distales de fémur. Muy bien, vamos a hablar ahora de las fracturas de la rótula. La rótula, ustedes saben que es el hueso sesamoideo más grande del organismo. Es un hueso que está metido entre los tendones patelar y tendón del cuádriceps. Forma parte de lo que es el aparato extensor de la rodilla. El aparato extensor de la rodilla, como su nombre lo indica, sirve para hacer la extensión de la rodilla, para hacer puntitas, para poder saltar, para poder patear la pelota, para poder correr, para todo eso nos sirve todo el aparato extensor de la rodilla. Y está formado por, hacia arriba, el cuádriceps, el músculo cuádriceps, el tendón del cuádriceps, la rótula, el tendón rotulano y hacia abajo la tubulación anterior de la tibia. Todo esto forma el aparato extensor de la rodilla. Entonces la rótula tiene dos superficies, una superficie externa hacia la parte anterior y una superficie articular. Esta superficie articular va a deslizarse sobre los cóndilos femorales, como se ve acá, ¿no? Hay un surco intercondilio por el cual se desliza por el medio y los cóndilos interno y externo están también deslizados por la rótula, por las superficies articulares que presenta a ese nivel. Estas fracturas tienen una frecuencia del 1% de todas las fracturas, más frecuente en varones jóvenes y generalmente hay un accidente traumático. Y el traumatismo puede ser directo o indirecto. Lo más frecuente es que sea un traumatismo indirecto. Cuando se produce un traumatismo indirecto, se produce una contracción brusca. El paciente al tratar de saltar o después del salto al caer se contractura bruscamente el cuádriceps y entonces tracciona a nivel del tendón del cuádriceps y lo parte en dos, produce una fractura por abulsión a nivel de la diáfisis, o sea, en la mitad de la rótula, desplazándola, separándola. Entonces es lo más frecuente, una fractura de trauma indirecto. Pero también el paciente puede caerse de rodillas. Al golpearse directamente la rodilla en una superficie dura puede producir también una fractura a este nivel de la rótula, pero en estos casos generalmente, la mayor parte de veces es una fractura multifragmentaria o estrellada, como en este caso, ¿no? Una fractura multifragmentaria. Entonces va a haber un antecedente de traumatismo, sea directo o indirecto, y esto va a ocasionar dolor, aumento de volumen a nivel de la rodilla, en la parte anterior, con impotencia funcional para la extensión. Como es parte del aparato extensor de la rodilla, el paciente le decimos, levanta la pierna, no va a poder extender la rodilla. Si hacemos una punción, vamos a encontrar hemartrosis, porque esa fractura ha producido sangrado dentro de la articulación, y vamos a encontrar el signo del hachazo, es decir, si nosotros palpamos acá, vamos palpando y vamos a encontrar que hay una hendidura, se va a presentar una hendidura de ese nivel, porque están separados los fragmentos de la fractura. Solicitamos entonces una radiografía de rodilla e incidencias de frente y perfil, donde vamos a ver, sobre todo en la de perfil, vamos a ver el foco de fractura. Decíamos entonces que la causa puede ser directa por un traumatismo con un golpe directo de la rodilla sobre una superficie dura que ocasiona pues este tipo de fracturas que generalmente son estrelladas.
o puede ser una fractura de trauma indirecto por una contracción brusca del cuádriceps, lo cual ocasiona una fractura por abulsión, que generalmente es una fractura de trazo transverso. Hay diferentes clasificaciones. La clasificación de AO también clasifica estas fracturas como 3-4, 3 en la parte, en la rótula, 3-4, o sea, en la parte distal a nivel de la rótula, y puede ser A, B o C. A cuando es como en todas las fracturas interarticulares, ¿no? O sea, esto no compromete la superficie articular, la de tipo A, la de tipo B sí, pero al margen, en los márgenes, y la de tipo C compromete todo lo que es la superficie articular en diferentes formas. Entonces, esta, por ejemplo, sería una de tipo B, ¿no? Compromete la superficie articular, pero es marginal. Fíjense, compromete la superficie articular, pero marginalmente. Entonces, una fractura que en realidad es estable porque, fíjense, la continuidad del eje del aparato extensor de la rodilla continúa, no hay una disrupción de esta superficie del aparato extensor. Es una fractura marginal. Entonces, es, digamos, un poco más simple esta fractura. El problema es cuando se presentan este tipo de fracturas, con minutas o fracturas transversas que se desplazan, en las cuales no va a haber pues, una buena extensión de la rodilla. El paciente va a estar imposibilitado de hacer la extensión de la rodilla. Hay que diferenciar este tipo de fracturas con una rótula bipartita. Esta es una rótula bipartita en la cual de nacimiento ha tenido este paciente este tipo de deformidad a nivel de la rótula. Pero como nunca se ha dado cuenta y ha sido una actividad normal, entonces cuando se le sufre un traumatismo y se le toma una radiografía y uno puede confundir con una fractura. ¿Cómo diferenciamos? La diferenciación es de que cuando hay una rótula bipartita, los bordes son redondeados, como se ve acá. Todos los bordes a nivel de lo que supuestamente podría ser la fractura son redondeados. Entonces, en ese caso, ya suponemos de que no es una fractura, sino es una rótula bipartita. A diferencia de una fractura, ¿no? Que tiene unos trazos bien definidos. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas de rótula? Como son fracturas intraarticulares, entonces en estos casos debemos hacer una reducción anatómica y dar una estabilidad completa para dar una movilización precoz. Entonces, dependiendo del trazo de fractura, se pueden colocar tornillos, se pueden colocar clavos, alambres, pero lo más frecuente es colocar lo que se denomina la banda de tensión. La banda de tensión es esta fractura, por ejemplo, que tiene un trazo transverso. Lo que hacemos es primero reducirla. La reducimos, le colocamos dos clavijas paralelas, dos clavos de Kirchner paralelos. Con esos clavos de Kirchner lo que estamos haciendo es mantener la fijación, pero temporal. Porque si nosotros hacemos que flexione la rodilla, con estos dos clavos paralelos se va a desplazar los fragmentos fracturarios, porque estamos, como en este caso de acá, están los clavos y tenemos la fractura acá, y flexionamos la rodilla, definitivamente que se van a diastazar, se van a separar. Entonces lo que hacemos es colocar un alambre, un cerclaje de alambre se llama, en 8, o podemos colocar circular también. Entonces con ese alambre lo que hacemos es fijar, ajustamos el foco de fractura para que no se desplace y da una buena estabilidad. A esto se le llama obenque o sistema, método de banda de tensión, ¿no? Lo que hace es comprimir el foco de fractura y permite una movilización precoz. Al día siguiente ya puede estar movilizando cuando es una fractura de trazo simple. Pero cuando es una fractura multifragmentaria, como en este caso, pues habría que esperar un poco más, ¿no? Hay fracturas en las cuales, como en este caso, estrelladas, multifragmentarias, en las cuales hay que hacer malabares para hacer la reducción y la fijación con diferentes tipos de clavos, unir fragmento a fragmento, tratar de reducir, viendo sobre todo la parte articular que quede bien reducida y colocar 1, 2 o 3 cerclajes incluso de alambre, como en este caso. Acá se ve, por ejemplo, que en una fractura multifragmentaria se ha colocado dos obenques en realidad, dos clavos paralelos verticales, dos clavos paralelos horizontales, un cerclaje circular y un cerclaje en 8. Entonces, con todo eso se ha dado estabilidad. A veces incluso no se logra con todo esto dar una buena estabilidad, sobre todo en pacientes ancianos en los cuales la osteoporosis no permite dar una buena estabilidad, y en esos casos pues hay que esperar un poco para darle una movilización de esa rodilla. ¿Qué complicaciones nos puede traer? Si no hacemos una buena reducción de la fractura, como es un trazo articular,
pues nos va a dar una artrosis postraumática. Se va a deteriorar y se va a degenerar el cartílago articular. O también, si es que no hacemos una buena reducción, no va a consolidar la fractura, como en este caso, y va a darnos una pseudoartrosis, que es un poco más raro. Muy bien, en cuanto a luxaciones de rodilla. Las luxaciones de rodilla, ustedes saben que una luxación es la pérdida de continuidad, pérdida de relación de las superficies articulares de una articulación. Cuando se pierde esta relación de las superficies articulares en forma parcial, es una subluxación. Y cuando se pierde esta relación en forma completa, es una luxación. Entonces, si hablamos de luxaciones, generalmente la mayor parte de veces son traumáticas, y a eso nos podemos referir principalmente porque son lesiones graves. Una luxación traumática de la rodilla, lo que ocasiona es un gran desplazamiento, fíjense, de los fragmentos del fémur o de la tibia y de la tibia, los cuales van a ocasionar principalmente lesión de la arteria poplitea. Se imaginan ustedes, acá está la arteria poplitea, y con este desplazamiento ha acodado completamente, lo ha desplazado completamente la arteria poplitea, y si es que no la ha presionado nada más, puede incluso a veces hasta desgarrarla, ¿no? Entonces es importante siempre en estos casos examinar el pulso distal. Cuando hay una luxación de tibia hay que ver, asociar siempre a una lesión arterial, y para eso siempre hay que pedir un angiotag después de hacer el diagnóstico con la radiografía. El traumatismo tiene que ser bastante intenso en estos casos, felizmente que son bastante raros, un 0.02%, requieren un trauma grande, como decíamos, y generalmente vamos a ver que hay una gran deformidad cuando lo vemos al paciente. Lo más grave de todo, siempre relacione. Hay casos, como conversamos en el examen anterior, por ejemplo, hubo 2 preguntas y en la fase anterior se ha explicado bastante claro que en algunas lesiones hay que relacionar inmediatamente, cuando se presenta o se sospecha de una determinada fractura, relacionar con una complicación que pueda presentar. Por ejemplo, nunca se olviden, y ya hemos puesto varias preguntas de estas, en las fracturas diaficiales de húmero, siempre hay que relacionar con una lesión del nervio radial. Entonces, siempre examinar en la parte distal la parte vascular, la parte neurológica, es decir, la sensibilidad y la motilidad. De igual forma, si hay una fractura supracondilia, por ejemplo, en un niño, una fractura supracondilia de húmero en un niño a nivel del codo, que es frecuente, siempre examinar la parte distal, los pulsos, porque puede haber un síndrome compartimental y por la compresión de la arteria humeral puede haber una lesión vascular también. Entonces, de igual forma, aquí en las fracturas, en las luxaciones de rodilla, y hemos hablado también de las fracturas distales de fémur y fracturas proximales de tibia, o sea, en toda la zona de la rodilla, cuando hay una fractura con mucho desplazamiento o una luxación, como en este caso, siempre ver la parte distal, la parte vascular, porque puede haber una lesión vascular, como en este caso, y tiene alta frecuencia esto. Fíjense, había una luxación, se le ha tomado un angiotem y hay una disrupción acá de la arteria. No pasa la circulación porque probablemente está comprimido o está seccionada la arteria. Entonces, por la contigüidad, por la cercanía que tiene la arteria, como en este caso la arteria poplitea, la arteria femoral, pues fácilmente puede desgarrarse y producirse una lesión. ¿Cómo clasificamos las luxaciones? Las luxaciones pueden ser, dependiendo del fragmento, siempre del fragmento distal, o sea, de la tibia, hacia dónde se dirige. Si la tibia se dirige hacia adelante, es una luxación anterior. Si la tibia se dirige hacia atrás, es una luxación posterior. Si la tibia se dirige hacia medial, pues es una luxación medial, o hacia lateral, una luxación lateral. O sea, puede dirigirse a cualquiera de las direcciones la tibia. Y entonces, dependiendo de esto, se llama luxación anterior, posterior, medial o lateral. ¿Ok? Obviamente que, como ustedes saben, en la rodilla hay diferentes ligamentos que mantienen la estabilidad entre el fémur y la tibia. Si es que se desplaza, si hay una luxación, lógicamente que estos ligamentos se van a desgarrar. La mayor parte de estos ligamentos se desgarran, si no son todos, porque la luxación hace de que todos estos ligamentos y la cápsula articular que dan la estabilidad a la rodilla se desgarren y se rompan, ¿no? Y se produce una lesión cápsula ligamentaria aparte de la luxación. Acá tenemos un paciente, fíjense, característico de una luxación.
es evidente. Esto lo hace cualquier diagnóstico, ¿no? Fíjense el fémur cómo sobresale y la tibia se ha ido para atrás. Es una luxación posterior. Le tomamos la radiografía y fíjense cómo está la tibia hacia la parte posterior. Entonces imagínense cómo está la arteria poplita. Aquí está sufriendo bastante, probablemente elongada, comprimida, ¿no? Por la tibia. Felizmente que hay una buena coloración, hay un buen pulso, lo entramos inmediatamente a sala de operaciones y con la ayuda de la residente que estaba en ese tiempo, pues hacemos la reducción. Fíjense, ¿no? Bajo anestesia en sala de operaciones no es tan difícil. 2 mujeres están realizando, no es como se dice que necesita mucha fuerza en traumatología, no, no es tanto. Es un poquito más maña que fuerza, o sea, conocer, ¿no? Las técnicas de cómo hacer la reducción. Entonces se hace la reducción y fíjese cómo estaba y cómo está ahora. Ya se ha hecho la reducción y ya vuelve a la normalidad la forma de la luxación de la rodilla. Entonces el tratamiento en estos casos es reducción de cuerda, salvo en algunos casos en los que no se puede hacer una reducción adecuada, inconscientemente pues hay que entrar a operar. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasa con los ligamentos? Todos los ligamentos que están desgarrados, se han roto. Obviamente que hay que repararlos posteriormente para dar una buena estabilidad, sobre todo si son personas jóvenes, hay que reparar todos los ligamentos laterales, ligamentos cruzados que están desgarrados en forma posterior, luego de haber hecho la reducción. Si es que no se pueden reparar, pues hacer plastías, ¿no? Hacer injertos de tendones, de músculos, perdón, de cápsula, con refuerzo de cápsula articular, para dar una estabilidad a esa articulación. Muy bien. Esta es la primera parte. ¿Hay alguna pregunta? María Fernanda se está viendo actualmente, ¿no? ¿Doctor? ¿Está correcto todo la presentación o Sí, sí, había doctor. algún problema? Pregunta, doctor, es Sí. sobre lo ven, que ¿en cuánto tiempo se retiran? Todos los implantes metálicos deben retirarse. El objetivo de los implantes metálicos, ya sea alambres o benque, placas, tornillos o lo que sea, el objetivo en las fracturas es mantener la estabilidad hasta que consolide la fractura. Luego de que consolida la fractura ya no tiene razón de estar estos implantes metálicos y muchas veces causan irritación en la zona, causan inflamación y pueden ser también focos de infección porque son elementos extraños que no se defienden de las infecciones. Entonces es preferible retirarlos. Lo recomendable es que no pase de los 2 años, ¿no? Entonces una placa o un implante que sea grande, un clavo intermedular, por ejemplo, en fémur, es preferible que se retire alrededor de los 2 años. Si es que es en la rótula, por ejemplo, que preguntas, al año más o menos la fractura podría retirarse, pero no antes de que haya una consolidación completa. ¿Alguna otra pregunta? Sobre todo en lo ven que a nivel de la rótula, ustedes se imaginan que saben que la rótula está pues casi superficial, ¿no? Solamente hay una capa fina de celuloso cutáneo y está la piel. Entonces fácilmente los clavos, los implantes, los alambres que se colocan a ese nivel eh, se pueden palpar superficialmente. Y entonces al chocar, cuando uno se choca la rodilla, o cuando se pone el pantalón, o cuando se arrodilla, pues choca con los clavos, con la punta de los clavos y el alambre, y eso causa molestias. Entonces preferiría retirarlos aproximadamente al año, ¿no? Al año, antes de los 2 años. Luego de que estamos seguros de que ha consolidado la fractura. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, pasaremos rápidamente al segundo tema, a la segunda clase, que es fracturas de tibia. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya.
Fractura de la tibia, entonces. Siempre empezando con un repaso rápido de la parte anatómica. Saben que la tibia es un hueso largo, está junto al peroné a nivel de la pierna, por debajo de la rodilla hasta el tobillo. La forma no es un tubo recto, sino que tiene su forma, un poco de antecurvatum. En la parte proximal es mucho más ancha, y en la parte distal también, y en la parte central tiene un istmo incluso. En la parte tercio proximal es mucho más estrecho el canal medular. Es importante conocer esto para poder colocar los clavos intermedulares, ¿no? La tibia y el peroné están unidos por la membrana interósea y están rodeados por músculos, sobre todo en la parte posterior y externa. Saben que en la parte interna, anterointerna sobre todo, no hay músculos. En la parte anterointerna de la pierna está prácticamente la tibia cubierta por una delgada capa de tejido subcutáneo y la piel. Entonces está casi superficial la tibia, y ahí es por eso donde se producen principalmente las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas más frecuentes son las de peroné, sobre todo la tibia, ¿no? Por la cercanía a la piel. Nos vamos a referir primero a las fracturas proximales de la tibia, también denominados platillos tibiales. Los platillos tibiales se denominan así porque son como unos platos que están recepcionando a los cóndilos femorales. O sea, los cóndilos femorales interno tiene relación con el platillo tibial interno, y el cóndilo femoral externo con el platillo tibial externo. Es el 1% de las fracturas a nivel general, es más frecuente en ancianos, y el más frecuente de los platillos tibiales, si mencionamos el platillo tibial interno y externo, es el platillo externo, es el más frecuentemente que se fractura, aunque pueden producirse fracturas también en el platillo interno, y en ambos platillos, que son los más graves, por aplastamiento de ambos cóndilos femorales que lo aplastan ambos platillos también. ¿Cuál es el mecanismo de las fracturas? Generalmente es una fuerza de caída de todo el peso del cuerpo que transmite fuerza a través del fémur y aplasta a los cóndilos, aplasta a los platillos tibiales. Dependiendo de la posición en que se encuentre el fémur, o la rodilla, mejor diríamos, ya sea en varo o en valgo, es que va a lesionar alguno de estos platillos o a ambos. Si uno cae con la rodilla derecho, o sea, sin angulaciones, va a aplastar los dos cóndilos femorales a los platillos tibiales, o sea, se van a aplastar los dos platillos tibiales. Pero si el paciente se encuentra, por ejemplo, como en este caso, en valgo, o sea, hay una desviación en valgo de la rodilla, entonces va a aplastar mucho más el cóndilo femoral externo sobre el platillo tibial externo, lo va a aplastar. En cambio, el platillo tibial interno no va a ser aplastado, entonces va a ser una fractura, por eso es que es más frecuente a nivel del platillo tibial externo. Existen dos subgrupos de fracturas, aquellos en pacientes jóvenes donde tiene que haber una buena energía, es decir, un traumatismo de alta energía para que produzca la fractura, y en los pacientes ancianos en los cuales por la debilidad del hueso osteoporótico, pues un traumatismo mínimo, un traumatismo menor ocasiona la fractura a nivel de los platillos tibiales. Y la mayor parte de las fracturas a este nivel, o sea, proximales de tibia, siempre hay lesiones de partes blandas, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, en general, en las fracturas tanto proximales de tibia como en las distales, como vamos a ver de tibia, siempre vamos a encontrar que va a presentar lesión de partes blandas, y al inicio probablemente va a estar hinchada nada más, pero a los 2 o 3 días van a aparecer estas flictenas, unas flictenas con contenido hemorrágico, los cuales nos indican de que el grado de traumatismo ha sido bastante grande. Esto a veces hace confundir a los familiares, porque cuando llega el paciente después de un accidente ve que está hinchado, pero al día siguiente o a los 2 o 3 días va a ver de que está con flictenas, y entonces va a decir, algo le han hecho a mi paciente, algo le han hecho a mi familiar, probablemente le han producido una quemadura, algo le han puesto ahí y le han quemado. Y en realidad no es así, ¿no? O sea, la evolución natural de este traumatismo a este nivel en la pierna ocasiona de que por el trauma que ha sufrido las partes blandas va a producirse flictenas a los 2 o 3 días, y lo vamos a ver así, con aumento de volumen y flictenas.
Esto nos indica la lesión de las partes blandas y hay que tomarlo en cuenta para el tratamiento. Entonces hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico del paciente y evaluar todos los días. Muchas veces se nos pasa también a nosotros y el residente dice, ¿cómo está el paciente? Está muy bien, su pierna está bien, lo hemos visto el primer día, pero no lo revisamos al segundo, al tercer día, que de repente está mucho más hinchado, puede ser un síndrome compartimental o puede estar presentando flicena. Si se presenta eso, no se puede operar en el momento, hay que esperar a que baje y que mejore todas las partes blandas. Teniendo esto, se pide pues una radiografía, siempre radiografía de pierna, en incidencias de frente y perfil, y en algunos casos es preferible tomar tomografía cuando compromete la articulación y son fracturas multifragmentarias para poder delimitar mucho mejor el trazo de fractura y poder hacer una mejor evaluación para el tratamiento quirúrgico. Entonces la radiografía nos da datos tanto en incidencias de frente y perfil, los cuales nos indican el trazo de fractura y los desplazamientos que existen. Aquí, por ejemplo, hay una impactación central, ¿no? Entonces hay que pedir estas radiografías y algunas veces incluso una radiografía oblicua nos puede ayudar a visualizar mejor. Pero en todo caso, si no vemos bien y queremos visualizar mejor la fractura, una tomografía nos ayudaría bastante. La resonancia se pide en algunos casos cuando hay compromiso de partes blandas, ligamentarios o de menisco, y cuando hay compromiso de la arteria poplita, pues hay que pedir una angiografía o un angiotema. Las radiografías oblicuas nos ayudan en algunos casos para poder visualizar mejor. La radiografía sí nos ayuda mucho más para que podamos visualizar con los cortes que nos dan axiales, frontales, poder determinar los trazos de fractura que presenta esta tibia, ¿no? Y también con una reconstrucción tridimensional para poder determinar bien cómo está la fractura, como si fuera que estamos mirando el hueso directamente. La resonancia, como les decía, nos ayuda a ver, por ejemplo, aquí una lesión del ligamento lateral interno con una gran impactación y lesión del ligamento lateral interno, para ver sobre todo las partes blandas. Hay muchas clasificaciones para las fracturas de platillos tibiales. Vamos a referirnos a dos nada más, a la clasificación de AO y la clasificación de Schasker, que es bastante utilizada y bastante conocida. La clasificación AO es como todas las fracturas intraarticulares o epifisiales, mejor diríamos, en las cuales la tibia sería 4, 1 es proximal, o sea, es 41, y A cuando es extraarticular, o sea, no compromete la articulación, la superficie articular, B cuando compromete la superficie articular pero con un trazo simple, y C cuando compromete la superficie articular con varios trazos, ¿no? O sea, una articular completa. La clasificación de Sharkey, en cambio, nos da detalles respecto al trazo de fractura, ¿no? Y lo clasifica en 6 tipos. La de tipo 1, que es una fractura por cizallamiento simple, como decíamos, el más frecuente es el platillo tibial externo porque acá está el peroné, entonces el platillo tibial externo es el más frecuente, un trazo simple por cizallamiento vertical, es el tipo 1. El tipo 2, aparte de este trazo vertical por cizallamiento, hay una impactación, fíjense, una impactación central. La de tipo 3, en cambio, solamente hay una impactación, no hay este trazo vertical, sino solamente impactación central. Y la de tipo 4 es en el platillo tibial interno, ¿ya? Una fractura en el platillo tibial interno. La de tipo 5 es en los dos platillos. Y la de tipo 6 es en los dos platillos y además una fractura metafisial que prácticamente deja libre toda la parte proximal de la tibia, ¿no? Separándola de la diáfisis. Entonces, es una clasificación no tan compleja que nos ayuda a determinar los trazos de fractura. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Como toda fractura intraarticular, lo principal es la reconstrucción de las superficies articulares lo más anatómico posible. Pero lógicamente que hay que ver también las partes blandas. Ya dijimos que en esta zona las partes blandas son muy importantes porque generalmente se lesiona y sufren traumatismo, se hinchan y producen flictenas que producen incluso necrosis que nos impiden hacer un tratamiento inmediato de la fractura. Entonces hay que restituir los ejes mecánicos normales y darle una movilización precoz, pero principalmente una reconstrucción articular lo más anatómicamente posible. Se puede hacer tratamiento no quirúrgico en algunos casos, muy raros, pero lógicamente si es que hay una diastasis mínima menor de 4 milímetros, o el hundimiento también es mínimo menor de 4 milímetros, o hay un bar o algo menor de 5 grados, o el paciente es un paciente anciano que ya tenía artrosis grave previa, y entonces va a seguir teniendo las mismas molestias que antes, no vamos a mejorar esa artrosis. Entonces, en esos casos se puede hacer un tratamiento no quirúrgico.
o cuando hay grave daño de partes blandas, ¿no? Si está muy hinchado, muy edematizado y hay un síndrome comportamental, hay necrosis de las partes blandas, no podemos hacer una intervención quirúrgica en ese tipo de fracturas, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un tratamiento no quirúrgico. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Hay que hacer inmovilización de la fractura por alrededor de 4 a 6 semanas, ya sea con una férula, una ortosis de protección o con un aparato de yeso, ¿no? Circular, dependiendo de las partes blandas. Por lo menos unas 6 semanas, y luego de las 6 semanas ya podemos tolerar la marcha porque ya va a comenzar a consolidar la fractura, ¿no? Ustedes saben que el calloso se forma a partir de la tercera o cuarta semana, entonces a las 6 semanas ya va a estar ya más o menos formándose el callo óseo y nos va a permitir una carga tolerable, mínima, pero ya comenzar a movilizar al paciente. En cambio, la mayor parte de veces cuando hay desplazamientos, el tratamiento debe ser quirúrgico. Entonces, ¿en qué casos debe ser quirúrgico? Cuando hay una diastasis o separación mayor de 4 milímetros, o un hundimiento mayor de 4 milímetros, o un varo valgo mayor de 5 grados, o una rodilla flotante. ¿A qué llamamos rodilla flotante? Cuando hay una fractura del platillo tibial y hay una fractura de fémur diaficiaria o en cualquier parte del fémur. En ese caso, prácticamente la rodilla está suelta, ¿no es cierto? Si hay fractura por encima de la rodilla y por debajo de la rodilla, a eso se denomina rodilla flotante. En esos casos también debe ser de tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo debe hacerse de urgencia? Ya dijimos que puede haber una lesión vascular de la arteria poplítea, como en este caso, acá ven la tibia, el platillo tibial, y está el fémur, y hay una disrupción de la arteria poplítea. Entonces, en esos casos, el tratamiento debe ser de urgencia, si no, esa extremidad se va a la isquemia y a la necrosis. Cuando hay síndrome comportamental, cuando hay fracturas expuestas, o luxación con fractura asociado, o una rodilla flotante, ya dijimos, o un politraumatizado. En estos casos hay que tratar en la medida posible de operar lo antes posible. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento quirúrgico? Pues hay que hacer una reducción a beatificación interna, o sea, una osteosíntesis, es lo más frecuente. Pero también se puede hacer una reducción de osteosíntesis percutánea, es decir, con mínimas incisiones, cuando sobre todo hay lesión de partes blandas. Entonces, tratar de no lesionar más las partes blandas y, si se puede, por medio de estos pequeños orificios, pues tratar de reducir y fijar la fractura. O en todo caso, si es que las partes blandas están muy deterioradas, muy lesionadas, pues le haremos una fijación externa, a veces con una osteosíntesis mínima, como se ve acá. Normalmente lo que hacemos es esto: si no hay hinchazón, no hay lesión de partes blandas, una fractura, fíjense acá, una fractura del platillo tibial externo, en el cual abrimos el músculo, el tibial anterior lo bajamos y ya vemos el foco de fractura. Lo que hacemos es reducirla y fijarla con una placa y tornillos. Es una placa especial en T, que también es para platillo tibial externo. Hacemos la reducción y la fijamos. Podemos fijarla con placa y tornillos, como en este caso que hemos visto, o en este caso de cizellamiento, puede ser solamente con tornillos con sus arandelas para fijarlo y estabilizarlo, como en este caso. Lo importante es la superficie articular, que debe quedar anatómico. O podemos colocar, como hemos dicho, placas y tornillos. Pero cuando hay hundimiento, como en este tipo 2 que hemos visto de la clasificación de Schatzker, hay una fractura por cizellamiento y hay un hundimiento central, tenemos que levantar, porque lo que tenemos que reparar es la superficie articular. Y entonces tenemos que levantar la superficie articular para mantenerla a su nivel. Y entonces, al mantenerla a su nivel y levantar este fragmento, va a quedar un hueco. Ese hueco lo rellenamos con injerto óseo que sacamos de cresta ilíaca, lo rellenamos y estabilizamos con una placa y tornillos, como en este caso. Lo importante, volvemos a repetir, la superficie articular, que debe quedar anatómica. O en este tipo, cuando hay una fractura de ambos platillos tibiales, pues hay que colocar 2 placas y tornillos, una para cada lado, ¿no? Tanto para el lado externo como para el lado interno, como en este caso, tratando de reducir y fijar anatómicamente la superficie articular. O en la de tipo 6, cuando hay una fractura de uno de los 2 platillos tibiales, pero también hay una fractura metafisiaria, pues hay que colocar también igual 2 placas para tratar de estabilizar la fractura. Como en este caso, fíjense, una fractura del platillo tibial externo, multifragmentaria. En la tomografía se ve que es más fragmentado de lo que parecía en la radiografía. Fíjense en los cortes transversales, una fractura multifragmentaria que se ha tenido que reducir y fijar con placas y tornillos a ambos lados, ¿no? Es prácticamente un encofrado que se hace de toda la parte proximal de tibia con placas y tornillos para reducir y estabilizar la fractura y darle una movilización precoz. Eso es lo más frecuente. Ahora, se puede hacer también cuando la lesión de partes blandas es grande,
o cuando la fractura no está muy desplazada, podemos ayudarnos con osteosíntesis percutánea, o sea, pequeñas incisiones para tratar de meter tornillos sin abrir demasiado el foco de fractura. Lógicamente esto tenemos que hacerlo María Fernanda, otra vez se me cortó. Ahora se me escucha. Sí, doctor, lo llamé, pero recién entrado. Bueno, veremos. Ojalá que ya no se nos corte. Esta es la presentación.
Ya, ¿se ve la presentación? Sí, doctor. Ya, nos quedamos entonces en que se puede hacer una reducción con osteosíntesis percutánea, osteosíntesis mínima, por pequeñas incisiones se pueden colocar los tornillos, como está viendo acá, y hacer una reducción, pero siempre lo más anatómico posible. Acá vemos cómo está impactado esta parte central y hay una fractura por cizallamiento. Entonces se ha hecho la reducción y se ha colocado por pequeñas incisiones los tornillos con ayuda, lógicamente, del arco en C, o sea, de radiografía intraoperatoria, para poder hacer una buena reducción. Entonces, por pequeñas incisiones, como en este caso también, ¿no? Una fractura con impactación, se hace la reducción y se colocan estos dos tornillos y las incisiones son muy pequeñas. Para hacer esto, lógicamente, hay que tener todo el aparataje necesario, es decir, tener el arco en C, porque sin eso no podemos visualizar bien para hacer una reducción anatómica. Y en algunos casos, cuando es multifragmentaria o hay gran lesión de partes blandas, que generalmente las multifragmentarias van asociadas a eso, a lesión de partes blandas, pues no vamos a poder operarlo inmediatamente, no vamos a poder poner placas y tornillos porque no nos permite hacer una incisión grande la lesión de las partes blandas. Entonces podemos colocar un fijador externo que le dé movilidad con una rótula que le permita movilizar al paciente, flexionar y estirar la rodilla. Entonces, en estos casos también se puede hacer con fijación externa, como en este caso, que hay una lesión de partes blandas. Fíjense cómo han estado injertos de piel, durante todo su tratamiento, pero que se ha mantenido con el fijador externo para tratar de mantener la estabilidad. También cuando hay una gran lesión de partes blandas, como en este caso, pues no podemos operarlo inmediatamente, se puede colocar el fijador externo y darle movilidad temprana, ¿no? Hasta que pase el problema de partes blandas. Fíjese, con los días ya va a bajar hinchazón, va a mejorar la piel, pero mientras esté así con esta lesión aguda, no podemos operarlo y poner una placa y tornillos. Entonces, cada caso es diferente y lo que es importante en estos casos es, uno, las partes blandas, que hay que determinar si es que nos permiten hacer una fijación interna, una buena osteosíntesis, o utilizar un fijador externo en caso de que estén lesionadas. Y segundo, hacer una reducción anatómica de la superficie articular, que esa es la conclusión, ¿no? Entonces requiere una fijación estable y anatómica de la superficie articular, requiere cirujanos de experiencia para hacer este tipo de tratamientos, diferentes técnicas según el tipo de fractura, como hemos dicho, dependiendo del tipo de fractura y de las lesiones de partes blandas que presente. Algunas veces producen secuelas y hay que tratar de evitarlas en la medida posible. Entramos a las fracturas diaficiales de tibia, seguimos descendiendo. Y en estos casos, la pregunta no solo es decir qué fractura de tibia se trata quirúrgicamente, sino saber cuál método utilizar. Y la realidad es muy discutible. No es como en las fracturas diaficiales de fémur, por ejemplo, que hablamos. Ahí no hay ninguna discusión. O sea, cualquiera ve una fractura diaficial de fémur y dice, esto hay que operarlo. Y nadie va a decir de que no se debe operar, porque ese es el tratamiento estándar. En cambio, en las fracturas diaficiales de tibia hay mucha discusión, porque hay gente que prefiere hacer un tratamiento incruento y otros que prefieren hacer la operación, ¿no? Hacer el tratamiento con osteosíntesis. Saben que la tibia es de contorno triangular, como un tubo, hueso largo, que en la parte posterior y en la parte lateral externa está rodeado de músculos, pero menos en la parte interna. Tiene compartimentos que nos pueden dar síndrome compartimental cuando hay un traumatismo muy intenso. Siempre cuando hay un traumatismo debemos pedir una radiografía de pierna, incidencias de frente y perfil que nos incluyan la rodilla y el tobillo. Estas fracturas son las más comunes, las fracturas diaficiales de tibia, y consolidan generalmente un promedio de 18 a 24 semanas, es decir, alrededor de 4 a 6 meses, ¿no? La consolidación viciosa resultan en artrosis postraumática del tobillo y la rodilla, porque es una angulación de la tibia, entonces va a haber problemas a nivel de la articulación de la rodilla o del tobillo, lo cual va a presentarse con el tiempo con una artrosis postraumática. El 30% de ellas ocurre en pacientes politraumatizados, es frecuente esto. Entonces, hasta hace poco tiempo, el tratamiento era básicamente con estas férulas o yesos funcionales. Si ustedes leen la historia o en los libros de traumatología, hasta hace 20 o 30 años se hablaba de la técnica de Sarmiento. Sarmiento es un médico traumatólogo que hizo un trabajo
con alrededor de 1000 pacientes a los cuales con fractura de tibia les hizo tratamiento con yesos funcionales, es decir, aparatos de yeso muslopedio y botas de yeso, como se ve en la figura, los cuales, previa reducción, hacían un tratamiento funcional para que movilicen la rodilla como los dedos, y que los resultados funcionales que encontró en estos pacientes con fractura de fascia de tibia eran muy buenos en la mayor parte de casos. Había un pequeño acortamiento, algunas veces un poquito de angulación, pero funcionalmente el paciente quedaba muy bien. Entonces, casi no se operaban mucho los pacientes hasta hace 30 años. Actualmente ha cambiado un poco la situación. Frente a los buenos resultados del tratamiento quirúrgico y la osteosíntesis, el tratamiento actual principalmente es quirúrgico en la mayor parte de casos, para dar una rehabilitación precoz y para que no haya secuelas de deformidades, consolidación viciosa, ni otros problemas de pseudoartrosis. Si hacemos un tratamiento funcional, pues hay que estar con yeso durante mucho tiempo y esto nos puede dar rigidez articular. A veces no llegan a consolidar y dan una pseudoartrosis, o a veces producen angulaciones en bar o en valgo que a veces estéticamente son difíciles de corregir. Lo que hay que determinar en estos casos es el criterio de estabilidad, es decir, determinar si la fractura es estable o es inestable. ¿Y cuándo decimos que es estable o inestable? Es estable cuando hay un bar o valgo hasta 5 grados. O sea, una angulación en bar o en valgo hasta 5 grados, o hay un recurvatum, antecurvatum, o sea, angulaciones hacia adelante o hacia atrás hasta 10 grados, una rotación hasta 5 grados, un acortamiento no más de 1 centímetro, o sea, hasta 1 centímetro nada más, y desplazamiento hasta 50%, y es un trazo transverso. En estos casos se puede hacer un tratamiento incruento, quiere decir que son fracturas estables y que podemos hacer un tratamiento incruento con aparato de yeso, o sea, inmovilizarlo solamente con aparato de yeso. Entonces, en estos casos intentamos tratar de reducir lo mejor posible y le colocamos un yeso muslopedio, desde el muslo hasta el pie, por 4 a 6 semanas. Más o menos ese tiempo que va a comenzar a formar el callo óseo, se va a estar más o menos formado, y luego de eso le colocamos una bota de yeso, es decir, por debajo de la rodilla para que comience a movilizar la rodilla, y hasta que termine de consolidar, que es alrededor de unas 4 a 6 meses. En cambio, cuando la fractura es inestable, en esos casos el tratamiento debe ser quirúrgico. Entonces, toda fractura con criterios de inestabilidad debe manejarse en forma quirúrgica con diferentes tipos de implantes. Puede ser con un clavo intramedular, como se ve acá, igual que en el fémur, o puede ser con placa y tornillos. No son las dos formas más frecuentes de hacer la osteosíntesis, o finalmente, si es que hay lesión de partes blandas o es una fractura expuesta, con un fijador externo. Acá tenemos una fractura segmentaria, por ejemplo, ¿no? Una fractura diaficial en tercio proximal y en tercio distal, la cual se ha estabilizado con una placa y tornillos, dándole buena alineación y estabilidad. También podemos utilizar los fijadores externos, sobre todo cuando hay gran lesión de partes blandas o son fracturas expuestas, como en este caso. Pero el clavo intramedular es el gol estándar, ¿no? O sea, en las fracturas diaficiales del fémur, el clavo intramedular se introduce a nivel de la tubulación anterior de la tibia, y por el canal medular se fija, como en el fémur, en la parte distal y en la parte proximal con 2 tornillos, y eso da buena estabilidad y le permite al paciente caminar lo más antes posible. Al segundo o tercer día ya está pisando, y la consolidación sucede alrededor de 4 o 5 meses. La técnica quirúrgica es introduciendo, se hace una pequeña incisión por debajo o lateralmente al tendón rotuliano, y se hace un pequeño orificio por donde se introduce a nivel de la tubulación anterior de la tibia, se introduce una guía, luego se introduce el clavo, se reduce y se fija el clavo en la parte proximal y distal. Acá estamos haciendo, por ejemplo, a pesar de que tiene una escara, fíjense, en la parte media de la pierna a este paciente, le hemos colocado un clavo intermedular con una reducción adecuada, y ya hemos visto ya de que las reducciones no necesariamente tienen que ser anatómicas cuando son deficiarias. Por ejemplo, esta paciente de 19 años sufrió un politraumatismo desde el año 2005 todavía, sufrió un politraumatismo, un accidente de tránsito de Ormeño, me parece que era, que iba de Lima a Tacna. Se vino a Arequipa porque el accidente fue cerca de Arequipa y tenía fractura de fémur derecho.
Entonces la fractura de acá es injerto óseo, quedó bien alineada. La fractura de tibia derecha e izquierda se colocó un clavo en ambos lados, en el derecho y en el izquierdo. Estos son los pesos. Quedó alineado adecuadamente. Al segundo día del posoperatorio, fíjense la extremidad que tiene solamente fractura de tibia, son pequeñas incisiones para el ingreso del clavo, y la movilización es inmediata. Fíjense, al segundo o tercer día ya está movilizando ya su rodilla. En el otro lado no puede movilizar mucho porque tiene fractura de tibia, todavía tiene bastante dolor, pero ya podría movilizar, le da una buena movilización. Al quinto mes, esta paciente era de Lima, se desapareció la paciente y regresó al quinto mes. No le hicimos muchos controles, le dejamos indicaciones, pero no sabíamos si iba a cumplir o no. Y se fue la paciente y regresó al quinto mes, se hizo tomar una radiografía y fíjense, la fractura de fémur está ya completamente consolidada. Y la fractura de tibia también. La fractura de tibia tenía una fractura acá y otra fractura en la parte distal, está consolidada completamente, ¿no?, en ambos lados, con buena alineación. Y la paciente vino caminando, tenía buena flexión, buena movilización de las rodillas y de los tobillos. Muy bien, hablamos entonces de las fracturas distales de tibia. También se denominan fracturas de plafón tibial. Estas fracturas de plafón tibial o de distales de tibia pueden comprometer la articulación o no. Son fracturas de la epífisis distal, que incluyen el trazo articular en el área de carga del tobillo. También se les denomina fractura de plafón tibial o de pilón tibial. En algunos libros va a encontrar con fracturas de pilón tibial. ¿Cómo es que se producen? Fíjense, cuando uno cae con la punta, el astrágalo es el que empuja en la parte posterior y puede producirse una fractura de la parte posterior. O puede producirse, si es que hay una flexión plantar, el astrágalo, igual el cuello del astrágalo presiona y puede producir una fractura anterior. O puede producirse de ambos lados, de todo un aplastamiento de todo el pilón tibial, puede producirse porque el paciente cae con toda la planta del pie derecho. Entonces, depende de cómo se encuentre el pie, se pueden producir fracturas del pilón tibial anterior o posterior o todo un aplastamiento. En estos casos, igual que en el platillo tibial, hay que tomar en cuenta las partes blandas. Las partes blandas pueden producirse lesión, necrosis, flistenas, aumento de volumen, síndrome compartimental, hay que tomarlo muy en cuenta. Las clasificaciones son la clasificación de AO, que es conocida ya por ustedes, clasifica a estas fracturas como 4 por ser la tibia, 3 por ser distal, y puede ser A, B o C. A, no articulares, o sea, por fuera de la articulación, no compromete la articulación. B, articulares parciales. Y C, articular completa, ¿no? Articulares multifragmentarias muchas veces. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento? Como en toda fractura articular. Primero, la reducción anatómica de la superficie articular. Esto es lo más importante en las fracturas intraarticulares y en este caso también. El manejo adecuado de partes blandas, porque igual que en el platillo tibial se produce gran lesión de partes blandas porque en esa zona pues no hay músculos que recubran al hueso, ¿no? Y entonces las partes blandas, la piel, el cerebro subcutáneo se lesionan fácilmente. Hay que realizar una alineación y estabilización de la fractura metafisiaria, consolidación de la fractura, buscamos eso, y recuperación funcional de la extremidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar con el tratamiento? En las fracturas simples podríamos realizar una reducción cerrada. Si es una fractura de trazo simple que no está desplazada, en ese caso lo único que hacemos es inmovilizar la fractura, ¿no? Podemos colocar un aparato de yeso, una bota de yeso, durante 6 a 8 semanas, y en la fractura consolidada pues en alrededor de 3 meses. Pero en las fracturas complejas multifragmentarias, en estos casos y con compromiso articular desplazados, debemos hacer una reducción abierta y fijación interna, es decir, una osteosíntesis, que es lo más frecuente, tomando en cuenta siempre la lesión de las partes blandas que nos permitan hacer una reducción con osteosíntesis. Pero cuando es una fractura multifragmentaria por estallido y sabemos y vemos que en la radiografía, en la tomografía es una fractura muy compleja y que no vamos a poder hacer una adecuada reducción, en estos casos podríamos también optar por hacer una artrodesis. La artrodesis, ustedes saben que es la fijación quirúrgica de una articulación, es decir, que se une la articulación para que ya no se mueva más. Se fija la articulación, se hace una consolidación, en otras palabras, de la articulación para que ya no se mueva. A eso se denomina artrodesis.
Entonces, salvo en casos muy especiales donde hay una fractura en la que digamos, esto es imposible hacer la reducción y esto de todas formas se ve una artrosis y prontamente y le va a causar dolor, entonces podemos optar en primera instancia por hacer una artrodesis. Lógicamente, esta decisión depende mucho de la experiencia del cirujano. Entonces, en el tratamiento incruento, si decidimos por el tratamiento incruento, lo hacemos en fracturas que generalmente no están desplazadas. Si es una fractura fisuraria, pues no podemos hacer nada, no debemos hacer nada, solamente inmovilizar con una bota de yeso. Como decíamos, por alrededor de unas 6 a 8 semanas para que comience a consolidar la fractura y después darle movilización precoz. También las fracturas articulares que tienen desplazamientos menores de 3 milímetros, o sea, mínimo desplazamiento, podríamos optar por un tratamiento incruento. Y ya decíamos en las fracturas muy comminutas. En estas fracturas en las cuales le tomamos una radiografía, le tomamos una tomografía y vemos de que está muy compleja la fractura, muy comminuta y no vamos a poder reducirla, entonces es preferible o optamos por la artrodesis, como decíamos, o podemos optar por hacerle solamente tratamiento incruento, colocarle una bota de yeso para que consolide, eso nos va a dar una rodilla un tobillo doloroso por la artrosis, y posteriormente podríamos hacer un segundo tiempo, una artrodesis. Entonces, pero de todas formas esto va a terminar en una artrodesis de tobillo. Entonces la inmovilización en el tratamiento incruento debe hacerse con yeso durante 4 a 6 semanas y después colocar una bota de marcha para que empiece a caminar durante unos 4 a 5 meses hasta que termine la consolidación. Y lo que buscamos es manipular con cuidado, siempre hay reumatismo, hacer una reducción anatómica de la superficie mínimas incisiones en la medida de lo posible, llenar los espacios importados con injerto óseo, igual que en el platillo tibial, estabilizar con placas de neutralización, placas que estabilicen la fractura para que no se desplace, lo cual nos va a dar una buena fijación y nos va a permitir una rehabilitación precoz. Aquí, por ejemplo, vemos una fractura extraarticular, no compromete la articulación, entonces fijamos con una placa y tornillos, manteniendo la alineación y la longitud de la extremidad. Esta fractura igual, tanto de tibia y peroné, pero extraarticular, en la cual podemos hacer una fijación con placa y tornillos, tanto de la tibia y el peroné, para dar una buena estabilidad, tratando de que no haya compromiso de la superficie articular. En algunos casos, cuando hay lesión de partes blandas, ya dijimos, podemos utilizar el fijador externo, y lo cual nos estabiliza la fractura y podríamos tratar de reducir la fractura de la mejor forma posible, traccionando, o en todo caso temporalmente usar el fijador externo y luego de que mejoren las partes blandas hacer el tratamiento definitivo con osteosíntesis. La artrodesis, dijimos, en algunos casos cuando hay gran conminución o gran lesión de partes blandas, pues puede optarse primariamente por la artrodesis, ¿no? O cuando el hueso es osteoporótico o hay una consolidación viciosa interna. Si no podemos hacer esto, entonces optaremos por la artrodesis, para que ya no se mueva ese tobillo, pero que dé estabilidad para poder caminar. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber pseudoartrosis, puede haber infección y dehiscencia de la herida, artrosis, que es lo más frecuente por la mala reducción o por la complejidad de la fractura interarticular. Entonces, la severidad del daño articular es el principal determinante de ese resultado. Es decir, que muchas veces cuando hay un gran daño, un traumatismo multifragmentario de la superficie articular, por más que sea el mejor cirujano del mundo y función anatómica adecuada, siempre va a haber daño articular y esto nos va a conducir a una artrosis postraumática. Entonces, depende mucho de la severidad del daño para el resultado. En conclusión, entonces, evitar mayor lesión de la que ya se ha producido de los tejidos blandos, operar en el momento adecuado, es decir, no apresurarse, porque si hay lesión de partes blandas, preferible esperar a que mejoren las partes blandas, porque si no va a ser un desastre eso. Reducir anatómicamente la superficie articular, como en todas las fracturas interarticulares, usar injerto óseo de ser necesario, estabilizar adecuadamente con placa y tornillos para dar mayor estabilidad, una rehabilitación precoz, y debe tratar el cirujano con más experiencia y tener los recursos adecuados, porque no se puede operar en cualquier lugar tampoco, tenemos que tener todos los recursos necesarios para poder tratar este tipo de fracturas. Ok, y entramos a las fracturas del tobillo. Un repaso anatómico creo que es importante aquí en el tobillo, saber que el tobillo está formado por la articulación entre la tibia, el peroné y el astrágalo.
entre la tibia y el peroneo forman una mortaja, como un cubículo, donde se introduce el astrágalo. Entonces, esta articulación realiza principalmente movimientos de flexión y extensión, asociado a las otras articulaciones, tanto del tarso, del medio tarso, como del intertarsianas, pueden dar movimientos de aducción, abducción, inversión, es decir, la planta para el pie, movimientos circulares, etc. Pero principalmente en el tobillo los movimientos son básicamente de flexión y extensión. Importante recordar los ligamentos. Sabemos que la tibia y el peroneo en la parte distal están unidos por medio de la sindesmosis tibio-peronea distal. Esta sindesmosis tibio-peronea distal tiene sus ligamentos tibio-peroneo distal anterior y en la parte posterior también. Aquí vemos en la parte, mirándolo en la parte lateral, tenemos el ligamento tibio-peroneo distal anterior y el ligamento tibio-peroneo distal posterior. Y en la parte interna, a nivel de la tibia, del malleolo tibial, tenemos el ligamento deltoideo, que está formado por 3 haces: el ligamento tibio astragalino posterior, tibio astragalino anterior y tibio calcáneo. Entre estos 3 forman como un delta, que por eso es que se denomina ligamento deltoideo. Y en la parte externa, de igual forma, existen 3 ligamentos también diferenciados: el ligamento peroneo astragalino posterior, peroneo astragalino anterior y calcáneo. Entonces, estos ligamentos van a dar estabilidad al tobillo y hay que tomarlos muy en cuenta. Adicionalmente a esto están pues la cápsula articular, lógicamente, y la membrana interósea que une junto con la sindesmosis tibio-peronea distal al peroneo con la tibia. En esta parte distal, como ustedes saben, no hay nada de músculos, ¿no? En esta parte solamente están atravesando los tendones, tanto en la parte anterior, los tendones extensores, como en la parte lateral e interna, están atravesando todos los tendones que van a dar movilidad al tobillo. Las lesiones del tobillo principalmente se pueden producir por movimientos forzados tanto de flexión y extensión o movimientos de rotación, los cuales van a hacer de que venza la resistencia de los malleolos y esto va a ocasionar fractura a ese nivel. Los movimientos, dijimos, del tobillo son principalmente de extensión y de flexión. Y las lesiones del tobillo principalmente se producen por accidentes deportivos o traumatismos deportivos, como en este caso, o accidentes de tránsito, caídas de altura, etc. ¿Cuál es el mecanismo de producción? Principalmente los mecanismos son por una inversión o eversión muy brusca. Inversión es que la planta del pie se va hacia adentro y eversión la planta del pie se va hacia afuera. Entonces, cuando hay un movimiento brusco de inversión o de eversión, o sea, un movimiento de torsión muy brusco, puede ocasionar desde un esguince hasta una fractura o una luxofractura, dependiendo del grado de traumatismo que exista. Si es que el traumatismo de torsión ha sido menor, leve, entonces solamente va a haber una distensión de los ligamentos que hemos mencionado. No se van a romper. O pueden llegar a romperse. Entonces vamos a ver que hay esguinces de primero, segundo, tercer grado, como ustedes saben. Un esguince de primer grado es aquel donde ha habido solamente una distensión de los ligamentos. Un esguince de segundo grado cuando ha habido una rotura parcial. Y un esguince de tercer grado cuando ha habido una rotura total de los ligamentos. Entonces puede haber un esguince, pero no necesariamente eso. Si el traumatismo ha sido mayor, entonces puede haber una fractura y ahí ya se van a producir fracturas de los malleolos, peroneo o tibial. Pero si el traumatismo ha sido mucho más grande, no solamente se va a producir una lesión de los ligamentos, fractura, sino también se va a desplazar la superficie articular y se va a producir una luxofractura. Entonces vemos que un mismo mecanismo de producción de la lesión, dependiendo del grado de fuerza que pueda producir en este mecanismo, puede producir desde un esguince hasta una luxofractura en el caso más grave. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que tener antecedentes traumáticos. Siempre el paciente nos va a decir, ¿no? Estaba caminando, generalmente deportista que al saltar y caer, al caer se produce una torsión del tobillo, o cuando está corriendo, o pisa un hueco y se tuerce el tobillo. Y entonces esto nos va a ocasionar, dependiendo del grado de traumatismo, como decíamos, desde un esguince hasta una luxofractura. Vamos a ver que va a haber dolor, aumento de volumen, hipotensión funcional y va a haber equimosis, ¿no?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es examinar al paciente. Y lo que hacemos es, primero lo vemos, si es que hay quimos, si se aumenta el volumen, y palpamos, ¿no? Hacemos una palpación de los malleolos. El malleolo tibial, desde la parte proximal hasta la parte distal, el malleolo peroneo en el otro lado, y palpamos la región perimalleolar, es decir, alrededor de los malleolos. Si al palpar el malleolo no tenemos mucho dolor, pero al palpar la región perimalleolar hay mayor dolor, esto nos indicará que es un esguince probablemente. Pero si nosotros palpamos el malleolo tibial o el malleolo peroneo y palpamos y sentimos que hay dolor en esa zona o incluso hay crujido, entonces ya nos indica de que eso hay una fractura a esos niveles. Se puede hacer también un peloteo astragalino, que puede ser positivo cuando está separado la tibia del peroné. Entonces va a estar mucho más amplio esta mortaja que les decía entre la tibia y el peroné. Y entonces si agarramos el talón y peloteamos, digamos, lateralmente el calcáneo, vamos a encontrar que se mueve dentro de la mortaja, porque está abierto toda la mortaja entre la tibia y el peroné. A eso se denomina peloteo astragalino. Le pedimos una radiografía de tobillo, incidencia de frente y perfil. A veces podemos pedir una radiografía en estrés, en valgo, cuando hay lesión ligamentaria para determinar esta lesión. Siempre debemos pedir radiografías comparativas cuando sospechamos de una lesión de la sindesmos isquioperonea. O sea, si vemos que puede estar separada la tibia del peroné, en esos casos debemos pedir una radiografía comparativa para compararla con el lado sano, para ver cuánto de separación existe en comparación con el lado sano. Algunas veces, muy rara vez, pero algunas veces es necesario pedir una tomografía para determinar los trazos de fractura. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía simple, una radiografía normal, en la cual determinamos que está aquí el malleolo tibial, el malleolo peroneo, y entre los dos, fíjense que hay una leve separación de la sindesmos tibio-peronea distal. Y hay una superposición también entre la tibia y el peroné. Entonces, esto tenemos que compararlo porque es diferente para cada persona. Entonces, es preferible tomar una radiografía comparativa del otro lado para poder comparar con el lado sano y ver si se encuentra normal o no esta separación. Y este es el talus o el astrágalo que está en esta mortaja tibio-astragalida. De perfil vamos a verlo de esta forma. Entonces, lo que quiero que aprecien aquí es que podemos diferenciar aquí en esta zona el malleolo tibial, aquí el malleolo peroneo, y en esta parte, en el perfil, en la parte posterior de la tibia, ustedes ven que hay una leve prominencia. A esto también se le denomina malleolo posterior, el malleolo posterior de la tibia. Entonces pueden haber fracturas, como vamos a ver después, de malleolo tibial, malleolo peroneo o malleolo posterior también. Como se han dado cuenta, la parte que soporta al astrágalo, esta parte de acá, a esto se denomina pilón tibial. Entonces, las fracturas a este nivel no son denominadas fracturas de tobillo, sino son denominadas fracturas de pilón tibial o plafón tibial. En cambio, las fracturas de los malleolos son denominadas fracturas de tobillo. Entonces vemos en una radiografía de estrés, por ejemplo, podríamos tomar, en la cual se ve al hacer la inversión del pie, podemos ver que hay una separación entre el malleolo peroneo con el astrágalo. Quiere decir que los ligamentos de aquí están rotos, ¿no? Los ligamentos laterales. En la parte de... En la tomografía nos puede ayudar también a determinar los trazos de fractura, ¿no? Los trazos de fractura y la separación que existe entre esos trazos. Hay diferentes clasificaciones para poder determinar las fracturas a nivel del tobillo. La clasificación de Lau-Hansen es una clasificación un poco compleja. Se las menciono porque están todos los libros, pero es importante conocerla, pero casi no es muy utilizada. No la utilizamos mucho nosotros, que determina la fractura de acuerdo al mecanismo del traumatismo. O sea, si el mecanismo ha sido por inversión o por reversión, esto nos va a dar determinados tipos de fracturas, ¿no? Por ejemplo, aquí en las fracturas por supinación, lo que se va a producir es una lesión de ligamentos peroneo, astragalino, peroneo calcáneo, y hasta si es que persiste el traumatismo, puede producirse una fractura por la evolución del malleolo peroneo. Hay otra clasificación que es la clasificación de Dennis Weber, que es mucho más sencilla, es la clasificación de AO prácticamente, que clasifica en tipo A, B y C.
Y en estas fracturas toma en cuenta principalmente, discúlpenme, pero no sé qué pasa con mi celular, está sonando, voy a apagarlo mejor. Ok. Entonces, en la de tipo A, toma en cuenta, como les digo, solamente las fracturas del peroné y toma en cuenta la sindesmosis tibio-peronea distal. Ya hemos visto ya que hay un ligamento tibio-peroneo distal. Entonces, tomando en cuenta la sindesmosis tibio-peronea distal, considera las fracturas de tipo A, las que están por debajo de la sindesmosis, como en este caso. Acá está la sindesmosis, está la fractura por debajo de la sindesmosis. La de tipo B, la que está a través de la sindesmosis. Y la de tipo C, la que está por encima de la sindesmosis tibio-peronea distal. No consideren en esta clasificación las fracturas del malleolo tibial, es decir, que la de tipo A puede ser con o sin fractura de malleolo tibial, la tipo B de igual forma y la de tipo C también. Entonces, principalmente en estas clasificaciones considera a las fracturas del malleolo peroneo por debajo, a través de o por encima de la sindesmosis tibio-peronea distal. Hay fracturas que tienen un nombre propio, por ejemplo, esta fractura Mason-Neue, en la cual hay una fractura a nivel de la diáfisis proximal del peroné, con una ruptura de todo lo que es la membrana interósea y una ruptura de la sindesmosis tibio-peronea distal con separación de la tibia y peroné. Esta se denomina una fractura más o menos similar, parecida, pero que en la cual la fractura del peroné es distal, es deficitaria distal, con ruptura también de la membrana interósea, separación de la peronea distal y adicionalmente hay una fractura del malleolo tibial. Entonces esta se denomina también fractura del ducto ítero. Y esta última clasificación que es muy sencilla, esta es muy sencillo, la clasificación de Pott, que denomina en primer grado, segundo grado y tercer grado aquellas que son unimalleolares, es decir, que tengan una fractura en uno solo de los malleolos, ya sea en malleolo peroneo o malleolo posterior. Por ejemplo, aquí tenemos malleolo tibial, entonces sería de primer grado. De segundo grado cuando tiene los dos malleolos, es decir, malleolo peroneo y malleolo tibial. En este caso sería uno de segundo grado. Y de tercer grado cuando es trimalleolar, es decir, fractura malleolo tibial, malleolo peroneo y malleolo posterior. Entonces en este caso se llama de tercer grado. Y las luxofracturas son aquellas pues, en las cuales hay un gran traumatismo en el cual está asociado no solamente una luxación asociada a la fractura. Esta deformidad, como ustedes ven acá, pues lleva una gran presión. No. Fractura reducida lo más anatómicamente posible. Entonces, si es que hay una luxación o subluxación persistente, hay que reducirla. Conseguir la reducción de la mortaja tibio-peronea, o sea, es decir, la unión, esa sindesmosis tibio-peronea distal tiene que ser anatómica, de modo que el astral recupere su encaje perfecto en esta mortaja. El tratamiento ortopédico se hace en las fracturas uni- o bimalleolares sin desplazamiento del fragmento. O sea, si no está desplazada la fractura, es una fractura fisuraria, no es necesario operar, solamente colocar un aparato de yeso nada más. Si es una fractura uni- o bimalleolar desplazada, pero que nosotros hemos reducido y ha reducido bien, le tomamos una radiografía y está muy bien, está reducida perfectamente, pues lo único que hacemos es inmovilizar con una bota de yeso, pedirle una radiografía de control para ver si es que no se ha desplazado y si se mantiene bien, mantenerlo así, con reposo con la pierna en alto y con el yeso durante 4 o 6 semanas. Luego a las 6 semanas, pues tomar radiografías para ver si es que ya está en proceso de consolidación, retirar para ya comenzar con la terapia física de rehabilitación. Pero cuando la fractura está desplazada o es irreductible, nosotros intentamos de reducirla, pero no se puede, en este caso pues tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico o en las luxofracturas expuestas.
Entonces, en esos casos tenemos que hacer la reducción quirúrgica y hacer la osteosíntesis, ya sea con tornillos, por ejemplo, acá una fractura malleolotibial, has colocar un tornillo o dos tornillos, o clavo y tornillos. En este caso, en malleolotibial se coloca un tornillo, acá un clavo y tornillo, o podemos hacer un obenque, un cerclaje como se ve acá. En el malleolo peroneo se puede colocar de igual forma tornillos o placa y tornillos para estabilizar. O en el malleolo posterior, de igual forma, si hay una fractura en el malleolo posterior, pues tenemos que hacer también la reducción y fijar, ya sea con tornillos, como en este caso, pero tratando de que la superficie articular sea la más adecuada, sea anatómica. Entonces, el tratamiento de una luxofractura de tobillo, en estos casos tenemos que reducir la luxación, reducir la fractura y tratar de estabilizarla, ya sea con tornillos, con placas, con implantes metálicos que nos permitan que no se movilice que no se vuelva a reluxar y que no se desplace la fractura. Cuando hay una diastasis, como en este caso, por ejemplo, solamente hay una lesión de la sindesmo istioperonea distal, no vemos ninguna fractura, acá está el malleolo tibial, el malleolo peroneo no hay ninguna fractura, solamente está abierto la sindesmo istioperonea distal, es decir, se ha abierto toda la mortaja tibioperonea. Esto no podemos dejarlo así, entonces tenemos que reducirlo, reparar el ligamento de la sindesmo istioperonea distal y colocarle un tornillo. Este tornillo se llama tornillo de situación. Este tornillo de situación lo que hace es mantener la reducción hasta que cicatrice la reparación que hemos hecho del ligamento de la sindesmo istioperonea distal. A las 6 semanas, 6 a 8 semanas, debe retirarse ese tornillo. ¿Por qué debe retirarse? Porque ya está cicatrizando ya el ligamento, entonces ya no tiene razón de estar este tornillo. Además, con el movimiento que va a comenzar a hacer el paciente de flexo-extensión, va a haber cierto grado de movimiento aquí que normalmente existe en la sindesmosis y eso puede hacer de que se rompa el tornillo. Se puede romper y después va a ser imposible retirar ese tornillo roto. Entonces debe retirarse entre las 6 a 8 semanas este tornillo de situación luego de que está cicatrizando la sindesmosis istioperonea distal. Entonces, las fracturas unimalleolares, ya sea de malleolo tibial, se colocan tornillos o tornillo y clavo. En el malleolo peroneo se pueden colocar tornillos o tornillo y placa y tornillos. Cuando son bimalleolares, de igual forma, se trata el malleolo tibial con tornillos, el malleolo peroneo con placa y tornillos, como en este caso, puede tratarse también con un obenque para tratar de reducir las fracturas de malleolo tibial o malleolo peroneo. En las fracturas trimalleolares, de igual forma hay que tratar la fractura del malleolo tibial con tornillos, la fractura del malleolo peroneo, de preferencia con placa y tornillos, y el malleolo posterior. Acá vemos el malleolo posterior que ha sido fijado con 2 tornillos de esponjosa. Las fracturas bimalleolares, lo que ya conversamos hace un momento, si hay algunas fracturas bimalleolares donde hay ruptura de la sindesmosis istioperonea distal, como en este caso, fíjense, está separado. No hay una fractura de malleolo peroneo con diastasis de la sindesmosis istioperonea distal. En este caso, lo que tenemos que hacer es reparar, o sea, reducir la fractura de malleolo peroneo y reparar el ligamento de la sindesmosis, si está roto, y colocarle un tornillo de situación, para tratar de mantener la reducción hasta que cicatrice el ligamento de la sindesmosis. A las 6 a 8 semanas se saca solamente el tornillo de situación, los otros implantes hasta que termine la consolidación de la fractura. Acá tenemos una diastasis, fíjese, bastante marcada, ¿no? Esta parece una fractura, es una fractura de Dupuytren, como ya mencionamos, ¿no? En la cual hay una separación, una gran diastasis de la sindesmosis istioperonea distal. Hacemos la reducción de la fractura con una placa y tornillos, reparamos el ligamento de la sindesmosis y ponemos un tornillo de situación. Este tornillo de situación a las 6 a 8 semanas se retira, ya ha cicatrizado el ligamento de la sindesmosis y esperamos a que termine de consolidar la fractura del peroné. Ok, ese es más o menos el manejo que hacemos en las fracturas de tobillo. Como ven, hemos avanzado pues bastante y hacer en 2 horas todas las patologías del miembro inferior es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver los puntos más importantes, los puntos específicos que en cada una de las patologías. Obviamente que esto lo van a revisar en la práctica con cada uno de sus docentes. Ustedes revisarán en los libros, en artículos,
revisarán cada uno de estos temas para tener un poco más de conocimiento del manejo de cada una de estas fracturas. ¿Alguna pregunta para terminar? Muy bien, jóvenes. Si es que no hay ninguna pregunta, la recomendación es a estudiar, a leer y a mejorar las notas del primer examen, que han estado bastante bien, pero de todas formas hay alumnos que han sacado notas un poco bajas que tienen que mejorar en el próximo examen. Ok, María Fernanda, entonces estamos en comunicación para cualquier cosa. Ya, doctor. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.